Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz del Valle del Antílope con Lilia Galindo. Pues el día de hoy tenemos de invitada para nuestra sección de Mojao a Celia Madrigal. Celia Madrigal trabaja en Family Focus Resort Center y nos va a platicar un poquito acerca de cómo y cuándo vino a los Estados Unidos. Hola, Celia, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Nos da mucho gusto tenerte por acá. A ver, Celia, platícanos tú de dónde eres, oye. Bueno, yo soy originaria de Cuernavaca, Morelos, casi del sur de México, pegadito del Distrito Federal. Y este año voy a cumplir ya 20 años de haber venido a este país, con sueños, ilusiones y muchas metas por cumplir. ¿Y cómo te va? Pues ya estoy alcanzando las primeras, así que estoy muy contenta. A ver, Celia, platícanos, ¿ahorita a qué te dedicas? Ahorita trabajo en Family Focus Resort Center, como bien dijiste, soy un Family Support Provider. Eso quiere decir que yo doy todo el apoyo familiar a las personas que tienen niños con cualquier discapacidad física o mental o del desarrollo, y estoy ahí para ayudarlos, no solo como profesional, pero también soy madre de niños con discapacidades, y pues eso me hace un poquito más sabia a la hora de aconsejar, de guiar y de tomarlos de la mano y decirles que no están solos, que hay mucha ayuda, que hay muchos programas, pero que uno tiene que tocar las puertas. ¿Sabes de qué estás hablando? Claro que sí. A ver, acércate un poquito más el micrófono. Ándale. Ahí está bien. Perfecto. Oye, a ver, Celia, platícame, ¿a qué edad te viniste a los Estados Unidos? Pues no me vine tan jovencita, así que ese fue un pequeño problema, como para los que llegan más jóvenes y tienen oportunidad de aprender inglés más rápido o de terminar aquí los estudios de la preparatoria. Yo ya vine, faltaba un mes para cumplir los 23 años, así que no hagan cuentas, por favor. No te preocupes. A los 23 años. ¿Y qué estabas haciendo en Cuernavaca? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántos son de tu familia? Platícanos un poquito de tu vida. Mi familia es muy pequeña en realidad. Solo es, en ese tiempo es mi papá, mi mamá, mi abuela, la madre de mi padre, una hermana y yo. Pero teníamos un hermano mayor que hacía 20 años más o menos que él se había venido para los Estados Unidos también. O sea que siempre tuvimos como que el espíritu aventurero. Cuando yo nací, él se vino para acá. Ahora ya falleció también. Pero en ese tiempo yo me gradué de administración de empresas. Empecé a trabajar en una empresa de bienes raíces. Después estuve trabajando en una boutique de primera clase donde tomas medidas y toda la cosa, y muy sofisticada. Me acuerdo que llegaron bastantes personas del medio artístico. Y pues me sentía yo bien, seguía yo desenvolviéndome, aprendiendo, trabajando, ayudando a mi mamá que se separó de mi papá, muchas cosas en la familia, pero en general pues me sentía bien. ¿A dónde fuiste a la universidad? Estuve ahí en Cuernavaca, fue en una carrera técnica, más bien, pero aún así yo tenía todavía mis metas de seguir estudiando, y las tengo todavía. Estoy por regresar al colegio nuevamente. Muy bien. Nada más que ahora se desvió completamente el interés. Mi enfoque ahora es en educación especial, por supuesto. Qué bueno, nos da mucho gusto. Bueno, ¿y qué te digo? ¿Por qué decidiste venirte? Como me lo pintas, en primer lugar, Cuernavaca es una ciudad hermosísima. Bellísima. Con un clima excelente. La ciudad de la eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué? ¿Qué te empujó? Si así como me pintas la situación, se ve a todo dar? ¿Qué es lo que te hace? Pues sí, en realidad no era tanta la necesidad económica, vamos a decirlo, pero yo quería buscar algo diferente. Y en ese tiempo tenía contacto con la hija mayor de mi hermano, que es 3 años menor que yo, y en ese tiempo todavía no había mucho los celulares ni eso, nos escribíamos cartas. Todavía se escribían las cartas, entonces por correo todo el tiempo nos enviábamos cartas y ella me contaba cómo era su vida acá. Yo tenía mucha curiosidad de venir aquí, cómo la gente vive acá. O sea, ¿no estabas decepcionada del amor que hubieras? Bueno, pues también por ahí se cuenta un chisme por ahí de esos, pero no, nada que ver. Mi mamá eso es lo que piensa también, pero no, nada que ver. Yo estaba a punto de casarme y todo, y pasó ahí una historia donde ya no me casé, pero no, después de esa ruptura amorosa, todavía continué muchos meses allá. Me metí de lleno a mi trabajo, al gimnasio, o sea, no tenía nada en ese aspecto, pero también decidí que mi familia podía seguir más adelante. Cuando empiezo a tener contacto con mi sobrina y veo que acá la gente gana más, etcétera, dije, pues me voy por 1.5 años
A cambiar de ahorro ambiente, dinero, le ayudo a mis padres, regreso y ya estuvo. Pero la historia fue diferente. Como todo, ¿verdad? ¿Qué dijo tu mamá? Tu papá y tu mamá se divorciaron, pero Sí. ¿seguías teniendo contacto con tu papá o se Sí, rompió? también tenía contacto con él todavía, pero mi papá siempre fue muy estricto, muy rudo, muy cerrado de ideas. Y entonces para él una mujer no tenía muchas aspiraciones en la vida, pero yo le demostré todo lo contrario. Ok, y que entonces cuando decidiste venirte que le Pues mi mamá les obviamente comunicas? no quería, pues soy la más pequeña y ella no quería, pero al mismo tiempo me dijo, yo te apoyo en lo que tú decidas. Si estás decidida a hacerlo, hazlo, pero hazlo bien, lo que tú quieras hacer. Entonces me decido, me vengo, que de hecho todavía di el grito de independencia y al otro día volé a Tijuana. Y de Tijuana pues traía mi pasaporte, pero no conseguí la visa. Entonces fue mucha suerte como pasé por la línea yo sola. No me revisaron el pasaporte, solo me miraron de arriba abajo, no sé por qué. Me agarraron el pasaporte y me dijeron, ok, pásale. Yo empiezo a caminar yo hacia el otro lado y yo no sabía ni qué hacer porque no sabía para dónde iba ni nada. Ya me dijeron, mira, puedes tomar el rutero o algo así, el raitero, algo así. Y ya de ahí llegué a la casa de mi hermano. Bueno, y luego, oye, ¿qué te dijo tu hermano cuando ya te vio ahí? ¿Ya él Pues, te había invitado? Sí, pues mi hermano me recibe amorosamente en su casa y todo, pero ya las costumbres son diferentes. Él tenía 3 adolescentes en ese tiempo y pues cada quien hacía sus actividades y él no quería que yo saliera a ningún lado, pero mi problema con él le decía, es que yo no soy una niña, yo ya tengo 22 años. Yo quiero trabajar, yo quiero conocer, yo quiero ir a la escuela. Sino a qué vino. Pero pues él no me dejaba salir. No quería porque el área donde él vivía era un poquito peligrosa. Entonces yo no sabía. Pero mi sobrina, muy amablemente, se salía de la escuela y ella fue la que me enseñó, mire tía, aquí agarra el autobús y aquí se va para acá y aquí se va para allá. Que de hecho, un gran error por falta de información y por falta a veces de querer proteger a la familia o perjudicarla sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. En ese tiempo, en noviembre, fue cuando quitaron que la gente ya no podía sacar su identificación si no tenía seguro social bueno. ¿De qué año estamos hablando? En el 93. Y yo llegué en septiembre y eso pasó en noviembre. Pero como mi hermano nunca me dijo, ni yo tampoco sabía, pues me quedé sin identificación, sin seguro social, sin nada. Así fue como pasó. Uh-huh. Más y te dabas de topes más adelante que supiste. Pues sí y no, porque no sabía mucho, estaba ignorante de esa situación, de cómo era el sistema acá. Yo no tenía idea de que había tanta gente hispana de tantos países. Yo nada más pensaba que había gente del Salvador y de México, porque mi hermano se casó con una persona del Salvador. Entonces yo estaba cerrada de cómo es el sistema acá, de cuánta nacionalidad diferente viene acá, de muchísimas cosas. Pero aún así empecé a trabajar. Empecé a buscar cómo ir a la escuela de adultos para aprender el inglés y todo, pero más que nada a mí me gustaba observar y oír a la gente y las palabras que yo no entendía. Mi primer aliado, y sigue siendo hasta la fecha, es el diccionario. Cualquier palabra que yo no entiendo, que yo no sé el significado certero, voy y la busco y trato de buscar los modismos y todo. Para mí un diccionario, se los recomiendo mucho, es un tesoro. Es indispensable para nosotros que somos bilingües o que estamos aprendiendo otro idioma. Y entonces, ¿cómo decidiste ya, si tu hermano tenía tanto control sobre ti, qué dijiste? Pues me tuve que salir de mi casa, de la casa de mi hermano, pues, porque ya me sentía yo incómoda. No era yo una niña como para que la estuvieran cuidando. Yo entendía que obvio me quería proteger de algo que yo no sabía, pero tampoco me enseñaba. Entonces sentía que si seguía ahí yo no iba a progresar. Empezaron a haber problemas, normalmente con la familia así pasa, desafortunadamente. Y entonces yo empiezo a buscar. Encontré a otra persona que era de Cuernavaca, ella me alojó en su casa por algunos días, de ahí ya conseguí un trabajo, empezamos la aventura de limpiar casas, de cuidar bebés y de ir avanzando poco a poco. ¿Y qué tal, oye, cómo te fue en ese? Pues al principio mi primer trabajo que tuve fue con una familia hispana. Eran muy amables y todo, pero no te quieren pagar. Porque desafortunadamente lo que yo veo en otras culturas, en otras razas, se apoyan mucho y se ayudan y nosotros no. Es que tú eres de este país y tú eres de aquel y tú eres de Sudamérica y tú de Centroamérica. Todos somos hispanos, nos deberíamos de apoyar y ayudar
de pasar la información, los recursos y todas las cosas que hay en la comunidad para salir adelante, pero no es así. El que ya está acá quiere explotar al que llega y pues no se me hace justo. Pero pues ni modo, ¿verdad? A veces así es la vida. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuánto tiempo duraste trabajando ahí? Ahí trabajé mucho menos que un año. Pero ya de ahí empecé a conocer otras personas. Conocí al que fue mi marido, porque ya está divorciada estoy. Y entonces conseguí un mejor trabajo en Pacific Palisades. Ahí el área, pues por supuesto, cerquitita de Malibu, es más grande. Y aún así la gente se trata de aprovechar de ti si tú no sabes. Tomaba, yo me recuerdo, como a cerca de 3 autobuses para poder llegar hasta allá temprano. Y perdía casi 2 horas y media en ida y 2 horas y media de regreso a donde yo vivía. Pero ahí fue la mejor experiencia porque trabajé con 4 o 5 familias diferentes, pero me quedaba a dormir en la casa de una de ellas nada más, todos los días. Hasta que yo me di cuenta que ella era la que administraba cómo le pagaba las demás y ella me pagaba a mí. O sea que era un negocio redondo para esta persona, pero ella era una señora que a final de cuentas aprendí mucho de ella, porque ella era una mujer de negocios ejecutiva súper importante. Y aprendí ella cómo se manejaba. Ella no pagaba un 5 de más si no estaba justificado. Y ella me decía, nunca te dejes que te cobren en un recibo de teléfono de esto, del otro, si tú no estás segura de que usaste ese servicio. Y pelea por tus derechos. Y habla, y diles, y grítales, y esto. Entonces le aprendí muchas cosas a esa señora, a pesar de que, pues se puede decir que me explotó en cierta manera, ¿verdad? Pero todo se compensa. Oye, ¿cómo tú sentías que era un buen salario? Pues sí y no, porque cuando te pones a comparar lo que ganabas en pesos mexicanos allá, pues era una miseria lo que ganabas allá con lo que ganas acá. Pero también tienes que comparar acá a qué horas te levantas y a qué horas te vas a dormir y todo lo que haces durante el día. Porque la haces de cocinera, de limpiadora, de nani, de muchas cosas. Entonces eso es importante. Pero de ahí entonces yo empecé a despertar y les pedí a las otras personas, yo quiero trabajar, seguir con ustedes si ustedes están de acuerdo, pero yo quiero que tú me pagues directamente a mí y yo voy a estar de entrada por salida. Mira qué lista, ha de haber dicho, pues esta. Sí, no le pareció, pero gracias a eso también empecé a conocer a más personas y yo les decía, si tú vas a planchar y lavar, cóbrales más. Y diles, cobro tanto o cobro tanto por hora, si quieres esto y esto, es extra. Y sí, muchas personas sí me hicieron caso y hasta yo en ese tiempo llegué a tener los sueños guajiros de crear una asociación para proteger a las limpiadoras de casas porque son muy abusadas. Y sobre todo cuando está una recién llegada que con tal de tener un poquito de dinero para mandar a sus hijos que dejaron atrás o a sus padres ancianos o a la familia entera, pues agarran lo que sea y aceptan el pago que sea y hay muchas personas que sí explotan a nuestras mujeres hispanas. Y así seguimos hasta que pues casi al año y medio pues conocí al amor de mi vida en ese tiempo y me casé. Entonces la historia... ¿De dónde era él? Él es de Guatemala. Ah, ya te iba a decir, de Cuernavaca, de la misma colonia, porque casi... No, es Chapín, es Chapín. Ah, ¿y qué tal? ¿Dónde lo conociste? ¿Y qué? Pues, ¿cómo nos conocimos? Fue una historia bien... ¿Romántica? No romántica, sino muy curiosa, porque él vivía en Northridge, yo vivía en East LA en ese tiempo, y teníamos una amiga en común en Burbank. Entonces, para una Navidad, un fin de año... nuestra amiga nos invitó a ambos por separados y fue así como nos conocimos. ¿Y qué dijiste? ¿Fue amor a primera vista? Pues prácticamente sí, como que nos quedamos juntos ya desde el primer día y estuvimos casados 15 años. Qué barbaridad. ¿Y qué dijo tu mamá cuando te casaste? ¿No pudo venir a la boda? Pues no, nadie de mi familia estuvo acá, ni siquiera, la verdad es que nos fuimos a casar infragante y nadie supo, cuando llegamos ya éramos casados, o sea, fue algo muy... Muy privado, pues muy decidido de nosotros nada más, nos pegó el amor duro en ese tiempo y nos casamos. Pero después la historia cambió después de 2 años de matrimonio. Oye, ¿qué dijo la mamá de él? ¿Fuiste bien aceptada por la familia? Pues la verdad es que todavía no la conozco. No me digas. Como dicen en Guatemala, y eso lo repetía el padre de mis hijos, que viva la suegra, pero bien lejos. Es un dicho que dicen allá en Guatemala. Ah, bueno, pues que viva la suegra. Pues sí, no he tenido la fortuna de conocerla todavía. No me digas, si no conoce entonces a sus nietos ni nada. Conoce solo al mayor porque yo estuve de acuerdo que él lo llevara cuando estaba pequeño. Eso es el único que conoce, pero a los otros 2 no. ¿Tienes 3? Tengo 3 hijos, sí. 3 hijos, ¿y 2 tienen autismo? 2 tienen autismo. Los 2 varoncitos. ¿Y el chiquito, es niña? Y la niña, la en medio, tiene 10 años, el mayor tiene 15 y el pequeño va a cumplir 6 la próxima semana.
Qué bien, felicidades. Gracias. Bueno, y oye, ¿y entonces cuándo descubriste que no era el marido de tus sueños? Bueno, pues esa historia es más larga. Más bien empezamos todo muy contento, 2 años sin niños, nos conocimos, tratamos de llevar una relación muy agradable, él trabajando, yo trabajando, nos apoyábamos económicamente en todo, vivíamos bien, yo ganaba bien en ese tiempo. ¿Él a qué se dedicaba? Él es custodiante de una escuela en Burbank. Ajá, y yo seguía de babysitter, pero de entrada por salida, pero ganaba 13 la hora. Y si trabajaba fines de semana, ganaba fácil entre $200 y $300 por una noche. Y, por ejemplo, para un tiempo que trabajé como 5 días seguidos, me pagaron $1,000 y así. Era muy generoso ese señor, que de hecho todavía tengo contacto con ellos. A ver si me recomiendas. ¿Verdad? Estoy pensando regresar a ese trabajo porque gano más allá que en el Family. Pero entonces nació mi primer hijo, lo recibimos con todo el amor, yo me cuidé, seguí las indicaciones al pie de la letra y todo. ¿Cuántos años después del matrimonio? Del matrimonio, 2 años después tuvimos a nuestro primer bebé. Pero para cuando cumple él aproximadamente ya los 2 años, yo empiezo a notar que algo está mal. Nosotros vivíamos en un edificio de apartamentos y en ese tiempo pues algo raro pasaba porque habíamos 5 mujeres embarazadas y cuando empezaron a nacer los niños cada quien se llevaba más o menos una semana, 5 días de separados de haber nacido cada uno. Empiezan a crecer los niños y yo noto que el mío es muy diferente a los demás. Pero obvio como mamá primeriza, lejos del hogar y de gente conocida y todo, pues no estaba yo segura qué es lo que estaba pasando, pero sí sabía yo que algo estaba extraño. Porque al primer año él empezó a hablar, inclusive en inglés, en español, y después, en lugar de ir enriqueciendo su vocabulario, era menos, hasta que se queda mudo completamente. Empiezan los berrinches descomunales, empieza a no comer lo que ya estaba acostumbrado a comer, muchas cosas como estereotipadas que repiten movimientos o repiten la manera de jugar con ciertas cosas que solo quieren ese juguete o cosas así. Entonces yo comparaba con los niños de ahí, que eran otros 4, 3 niñas y 2 niños, algo así, y era diferente totalmente. Entonces yo le hablo en ese tiempo a mi esposo y le digo, algo está mal con el niño, tenemos que buscar ayuda. Me dice, no, ¿cómo crees? Ya le pregunté a mi mamá y los niños son flojitos para hablar. No, algo está diferente. Entonces, no importándome, le dije, mira, si vamos, lo peor que puede pasar es que me diga, no se preocupe, está bien, pero si no, hay que investigar. Vamos con mi pediatra. El pediatra de mi hijo en ese tiempo ya era una persona mayor, muy competente, pero no sabía nada de autismo. Entonces, cuando yo le digo, quiero una especialista, ay señora, usted es muy exagerada. Todas las mamás hispanas, y pongan mucha atención en esto porque es muy importante, es una alerta roja. Las mamás hispanas exageran todo y los niños varones normalmente tardan en hablar. Vayan a su casa y ya. Yo no me quedo conforme, vuelvo a pedir una cita y exijo mis derechos pagando aseguranza del trabajo de mi esposo. Como te enseñó como me enseñó mi patrona, exacto. Y le exijo que me refiera a un especialista de desarrollo y lenguaje. Yo siento que algo está mal con el desarrollo de mi hijo. Quiero que por favor me lo atiendan. Me dan la cita y a los pocos días, no sé por qué, yo empiezo a recordar que cuando tenía como 16 años yo leí un artículo de autismo. Hace bastantes años ya de eso. Y me quedé pensando, ¿cómo será sacar a un niño de eso, de su autismo? Porque lo único que yo comprendí del autismo es que los niños se ensimisman en sí mismos, se envuelven en ellos mismos y se cierran hacia el mundo exterior. Pero no comprendía yo nada más de lo que era eso. Y entonces vamos al doctor y efectivamente me dicen, tu niño no sabe jugar. Yo me sentí ofendida, dije, ¿cómo que mi niño no sabe jugar? Tu niño no sabe socializar. Tu niño tiene PDD. Y yo dije, ¿qué es eso? Dice, no te preocupes, tiene PDD, aquí están las recomendaciones, váyase. Pues, ¿qué es eso? Yo me quedé igual prácticamente, pero llego y empiezo a investigar. Me dieron varios números de teléfonos y me dijeron, llama aquí y busca ayuda. Empiezo yo a llamar los números que me dieron y empiezo a averiguar que el PDD es lo mismo que autismo, pero con palabras más resonantes, Pervasive Developmental Delay, que es retraso generalizado del desarrollo y perseverante. Entonces, cuando yo veo que es autismo también, pues me doy cuenta que mi hijo va a tener una discapacidad de por vida y que si yo no actúo rápido y le busco las terapias necesarias, la educación apropiada, entonces va a ser otra historia completamente diferente. Vamos a ir a un corte y regresamos.